Era en aquel día una noche diferente, una noche que aquel grupo se preguntaba, ¿qué habrá querido decir el maestro mientras comíamos? Sus ojos estaban velados a la realidad que a punto iba a comenzar. De repente, se quedaron dormidos mientras el maestro se veía ahí atribulado. Solo exclamaba, «Padre, pasa de mí esta copa». Volteó y viendo a sus discípulos los despierta y pregunta, ¿no pudieron velar conmigo una hora? Ciertamente el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Los discípulos no entendían qué estaba sucediendo en aquel momento. De repente, vieron a aquel otro discípulo que había desaparecido unas horas atrás y sigilosamente se acerca al maestro y lo besa. El maestro exclama, con un beso, ¿entregas al Hijo del Hombre? Se desata la trifulca. Los discípulos defienden a su amigo, pero él los detiene y se entrega. Ellos seguían sin entender qué pasaba. Pasaron las horas. Pedro, aquel que había podido entrar adentro del patio del sumo pontífice, ve cómo maltrataban a su amigo y ve cómo despiadadamente le tratan como a un criminal. Tiene miedo, no sabe qué hacer. La gente lo reconoce y él lo niega. De repente, al sonar del gallo, retumba en sus oídos lo que el maestro le dijo en la cena. Esta noche, antes del que el gallo cante, me negarás 3 veces. Avergonzado de su actuar, se aleja de él. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la valentía? ¿Qué estaba pasando? Seguía la noche. De repente en los palacios romanos se escuchaba el alboroto. Traído como alguien merecedor del peor castigo, entregan al maestro para ser enjuiciado. Varias horas de debate hacen que sea azotado. Parecía como si cada golpe fuese por cada crimen cometido. La diferencia era que no había nada por lo cual fuese hecho muerto. Era enjuiciado por solo hablar la verdad. «Pilato, crucifícale», se escucha en el atrio del palacio. «Suelta a Barrabás». Oh, parece que la humanidad prefiere al asesino que al inocente. Pilato se desconcierta. Él mismo entiende que aquel que tenía al lado era más inocente que cualquiera que estuviera ahí, incluso él mismo. De este hombre, de su sangre derramada, yo me lavo las manos. Solo quedaban las horas angustiosas. El diablo veía de cerca la escena. ¿Este es el que iba a salvarlos de su propia condenación?, exclamaba este personaje vil, que era el culpable real de que hubiera entrado el pecado a la tierra, sediento de matar a la bella creación de Dios. Él tampoco entendía. Solo en la cruz, Jesús yace colgado, cual maldito, porque estaba escrito, maldito el que es colgado de un madero. Cargaba él solo el castigo que es digno de recibirlo todos aquellos que hemos pecado contra Dios. Callaba y solamente exclamaba, «Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y Padre, ¿por qué me has desamparado?». Siendo justo, siendo inocente, parecía solo. De repente, un grito parecía retumbar en aquel lugar. Las palabras fueron claras a aquel que las escuchó. «Consumado es». En ese momento, entregó el espíritu al Padre. El diablo veía un triunfo inminente. De repente ve esa cruz, esa sangre derramada y lo que en realidad estaba pasando. Fue un terremoto el que a la luz de Jerusalén abrió a una nueva realidad. El velo del templo ante el movimiento se rompe en 2, dejando expuesto el lugar que era inaccesible al pueblo. La sangre que se derramaba en esa cruz era mejor que la del Cordero de la Pascua. Era más que suficiente para poder entrar a la presencia de Dios y limpiar a todos de sus pecados. Había limpiado el pecado, la maldición, la enfermedad y exhibió públicamente a los principados y potestades en esa cruz, llevando sobre sí mismo el castigo para que quien no lo merecía accediera al Padre. De repente, el infierno se iluminaba. Jesús había descendido para dar el último golpe al diablo y su sistema, predicando a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo habían desobedecido. Fue más que evidente. Se estaba dando un único camino al Padre. Era por medio de Jesús y su sacrificio.
Por eso, todo el que lo invoque y se arrepienta es limpio de su pecado y unido a Él. Pasaron el sábado. Los discípulos seguían sin entender. Llega entonces el primer día de la semana. Se escucha un gran ruido. Ahí en aquel huerto donde los soldados romanos custodiaban por temor a que aquel rumor fuera cierto, ¿resucitaría aquel hombre Galileo? De repente una silueta sale. No era un sueño, era la vergüenza de la muerte. Esta no pudo retenerlo, había quedado avergonzada. A los discípulos les fueron abiertos sus ojos, entendieron quién era el Dios grande al que servían. Ahora podrían decir: Jesús vive, Él ha resucitado, tenemos esperanza, tenemos libertad, porque Él vive.